Hubo un momento. No sé si lo recuerdas exactamente, pero estoy seguro de que lo viviste. Estabas con ella. Cerca. El silencio era cómodo, o al menos eso creías. Y en algún punto de esa noche, algo cambió en su cuerpo. Algo tan pequeño, tan sutil, que tu mente consciente no lo registró. Pero tu instinto sí lo sintió. Y no hiciste nada. Y después, mucho después, te preguntaste, ¿cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue la última vez que ella me lo dio todo con los ojos y yo no lo vi? Hoy vamos a hablar de eso. De lo que sus manos te dijeron en silencio. Y de por qué entender esto ahora puede cambiarlo todo. Introducción. 0:20 a 1:30. Quiero que pienses en algo concreto. No en una mujer en abstracto. Piensa en una en particular. Tal vez alguien del pasado. Tal vez alguien de ahora mismo. Alguien con quien has compartido espacio, tiempo, conversación. Y quiero que recuerdes un momento en que ella estaba callada, pero no ausente. En que sus ojos te buscaban sin buscarte del todo. En que algo en el aire entre los dos era diferente, más denso, más cargado. Y tú lo sentiste, pero no supiste explicarlo. Y no actuaste. Ese momento que acabas de recordar tiene un nombre. Tiene una anatomía. Tiene señales que ella envió sin saberlo, porque no fue una decisión consciente de su parte. Fue algo mucho más profundo que una decisión. Fue su sistema nervioso hablando en un idioma que a los hombres nadie les enseña a leer. Lo que vas a escuchar hoy no es una lista de trucos. No es manipulación. Es comprensión. Es el tipo de claridad que llega tarde en la vida para la mayoría de los hombres. Y si estás aquí, es porque en algún nivel ya sabes que hay cosas que viviste y nunca terminaste de entender. Quédate hasta el final. Porque el último secreto que voy a compartir contigo es el que lo explica todo. El que cierra el círculo de todas esas noches que quedaron sin respuesta. Secreto 1. Sus manos no mienten. Nunca. El cuerpo humano tiene una característica fascinante y perturbadora al mismo tiempo. Puede mentir con palabras, puede mentir con la expresión del rostro entrenada para ocultar, pero las manos casi nunca mienten. Y la razón es biológica. Las manos están conectadas a las partes más antiguas del cerebro. Al sistema límbico, esa estructura primitiva que existía antes de que el ser humano aprendiera a hablar, antes de que aprendiera a razonar, antes de que aprendiera a fingir. Las manos revelan lo que el resto intenta esconder. Cuando una mujer está cerca de un hombre hacia quien siente atracción, sus manos comienzan a hacer algo que ella misma no nota. Empieza a tocarse. No de manera evidente. No de manera que llame la atención. Sino de manera suave, casi inconsciente. Se toca el cuello. Pasa los dedos por su muñeca. Juega lentamente con un anillo, con una pulsera, con el borde de su manga. Y ese movimiento repetitivo, ese contacto consigo misma, es en realidad un ensayo. Es su sistema nervioso explorando la sensación del tacto en anticipación a un tacto que todavía no ha llegado. Imagina la escena. Están sentados los dos. La conversación fluye, o quizás hay silencios. Y de repente notas que ella ha bajado la mano hacia la mesa, y sus dedos están moviéndose despacio sobre la superficie, como leyendo algo en braille que solo ella puede sentir. O está sosteniendo su copa y sus pulgares se mueven suavemente sobre el vidrio, una y otra vez, sin razón aparente. Ese movimiento no es nerviosismo. O no es solo nerviosismo. Es algo más. Es su cuerpo diciendo, quiero sentir. Quiero que algo me toque, y aquí es donde la mayoría de los hombres comete el error más antiguo del mundo. Interpreta ese movimiento como distracción. Como incomodidad. Como señal de que ella no está del todo presente. Y hace exactamente lo contrario de lo que habría que hacer. Da un paso atrás, sigue hablando, llena el silencio con más palabras. Sin saber que en ese momento preciso, ella estaba esperando que él se detuviera. Que él se acercara. Que él leyera lo que sus manos estaban escribiendo en el aire. Los hombres que entienden esto no reaccionan con prisa. No se lanzan. Se detienen. Observen. Y en ese momento de observación con calma, ya están comunicando algo que ella siente en todo el cuerpo, que él la ve. Y ser verdaderamente visto por un hombre que permanece tranquilo es una de las experiencias más poderosas que puede vivir una mujer. Secreto 2. El momento en que sus manos se vuelven hacia ti. Hay una diferencia entre una mujer que gesticula contigo y una mujer que gesticula hacia ti. Es una diferencia de milímetros. De dirección. De intención inconsciente. Y es una de las señales más claras y más ignoradas que existen. Cuando una mujer siente atracción genuina, su cuerpo empieza a orientarse. Es un fenómeno estudiado en psicología corporal que tiene raíces en el comportamiento animal más básico. El organismo se acerca a lo que le resulta seguro y agradable. No de golpe. No de manera obvia. Sino en pequeños movimientos que acumulados cuentan una historia completa.
Fíjate en esto. Están hablando y ella hace un gesto con la mano para explicar algo, pero al final de ese gesto, su palma queda abierta y vuelta hacia ti. O está apoyada y lentamente, sin que parezca deliberado, mueve su mano unos centímetros en tu dirección sobre la mesa. O en medio de la conversación, extiende el brazo para alcanzar algo y en el camino de vuelta, su mano pasa más cerca de la tuya de lo estrictamente necesario. Todos esos gestos son mensajes. Todos dicen lo mismo con distinta entonación. Lo que ocurre en su interior en esos momentos es una liberación de oxitocina, la hormona del vínculo, del contacto, de la confianza. Esa hormona no necesita que el contacto ya haya ocurrido para activarse. Basta con que el cuerpo anticipe que podría ocurrir. Y esa anticipación se expresa en el cuerpo antes que en la mente. Ella no está pensando, voy a acercar mi mano. Su sistema nervioso autónomo ya lo decidió por ella. Y si tú lo notas, si tú lo recibes sin urgencia, sin torpeza, con la misma calma con que recibes todo lo demás, esa oxitocina se multiplica. Ella no sabe por qué se siente más segura contigo en ese momento. Solo lo siente. Y eso es suficiente. Recuerdo haber hablado con un hombre de unos 50 y tantos años, alguien que había tenido una relación larga que terminó sin que él entendiera bien por qué. Me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, siempre creí que los gestos físicos venían después del momento. Que primero venía la conversación, el entendimiento, la conexión. Y luego el cuerpo seguía. Pero ahora entiendo que fue al revés. El cuerpo intentó decirme cosas que yo nunca recogí. Y la conversación y el entendimiento que yo esperaba construir, ya habían comenzado a morir porque yo no respondía a esos primeros mensajes. Eso es lo que los hombres que llegamos a cierta edad cargamos en silencio. No el arrepentimiento de haber hecho algo malo, sino el de no haber sabido leer lo que estaba ahí, frente a nosotros, esperando ser visto. Pero esto es solo la superficie. Porque lo que viene ahora es todavía más sutil. Y más poderoso. Secreto 3. Cuando deja de mover las manos. El silencio del cuerpo. Hasta ahora hemos hablado de movimiento. De lo que las manos hacen cuando hay atracción. Pero hay un momento que va más allá de todo eso. Un momento que la mayoría de los hombres no reconoce porque está buscando señales activas, cuando en realidad la señal más poderosa es una ausencia. Hay un instante, en ciertas conversaciones, en ciertos silencios entre dos personas, en que la mujer simplemente se detiene. Sus manos, que antes se movían, que antes jugaban con algo, que antes exploraban la superficie de la mesa o los bordes de su ropa, de repente quedan quietas. Y ella te mira. No es una mirada de espera. No es impaciencia. Es otra cosa. Es una mirada de apertura total. Un momento en que su cuerpo ha dejado de procesar el entorno y solo está procesándote a ti. Ese momento se llama, en términos neurológicos, estado de atención focalizada. El cerebro entra en una especie de quietud selectiva. La dopamina, que normalmente nos mantiene en movimiento buscando el siguiente estímulo, hace una pausa. Y en esa pausa se crea un espacio que no tiene nombre en ningún idioma, pero que los dos saben reconocer cuando lo sienten. Es el momento justo antes de un beso. No siempre lleva a uno. Pero siempre podría. Visualiza esto. La conversación ha llegado a un punto de naturalidad total. Ya no están siendo interesantes el uno para el otro. Ya simplemente están. Y en ese estar, algo se asienta. Ella deja de sostener su copa. Sus manos descansan sobre sus piernas o sobre la mesa. Y te mira de una manera que no tiene nada de calculado, nada de estratégico. Es la mirada de alguien que ha bajado todas las defensas. Y en ese momento, el tiempo tiene una textura diferente. Más lenta. Más presente. La mayoría de los hombres en ese momento siente el peso de lo que podría pasar y lo convierte en presión. Se pone tenso. Busca algo que decir. Hace un chiste. Rompe el silencio porque el silencio le resulta insoportable. Y al romperlo, rompe algo más. Algo que no siempre se puede volver a construir en esa misma noche. Pero los hombres que entienden esto no le temen al silencio. Lo habitan. Lo sostienen como se sostiene algo frágil en las manos. Saben que en ese silencio no hay que hacer nada. Solo estar. Solo devolver la mirada con la misma calma con que ella la ofrece. Y en esa devolución, sin palabras, sin movimiento, ocurre algo en su sistema límbico que ningún discurso, por brillante que sea, podría provocar. Ella siente que este hombre puede contenerla. Y esa sensación, la de ser contenida sin ser controlada, es una de las más profundas que puede experimentar una mujer junto a un hombre. Y aquí es donde todo cambia. Porque lo que te voy a decir ahora no tiene que ver con leer señales. Tiene que ver con algo que ocurre mucho antes. Algo que determina si esas señales aparecen siquiera. Algo que la mayoría de los hombres nunca comprende porque nadie se lo dice directamente. Secreto final. ¿Por qué ella dejó de enviar señales? Y lo que eso significa de verdad.
Hay una pregunta que ronda a los hombres de nuestra generación más que cualquier otra. No es cómo conquistar a una mujer. Es algo más incómodo que eso. ¿Cuándo fue el momento exacto en que ella dejó de querer que me acercara? Porque hay hombres que recuerdan con precisión dolorosa como una mujer que una vez los miraba de cierta manera dejó de hacerlo. No hubo una pelea. No hubo una explicación. Solo un día sus manos ya no buscaban acercarse. Ya no se detenían. Ya no enviaban esos mensajes pequeños y constantes que ahora, gracias a lo que hemos hablado, sabes leer. Y ese cambio fue silencioso y total. Lo que ocurre en ese momento tiene una explicación biológica y emocional que va unida. La atracción en una mujer no es un estado estático. No es un interruptor que se enciende y permanece encendido sin importar lo que ocurra alrededor. Es un proceso continuo que se alimenta de una cosa por encima de todas las demás: seguridad emocional. No comodidad. No previsibilidad. Seguridad. La diferencia entre las dos es enorme. La comodidad adormece. La seguridad emocional libera. Y la atracción florece exactamente ahí. En el espacio que existe entre un hombre que sabe quién es y una mujer que puede mostrarse quién es ella sin miedo a ser juzgada, apresurada o ignorada. Cuando ese espacio desaparece, cuando el hombre deja de ser una presencia que da seguridad y se convierte en una fuente de ansiedad, de incertidumbre, de distancia emocional, el cuerpo de la mujer responde antes que su mente. Sus manos dejan de moverse hacia él. Sus miradas se vuelven más cortas. Sus silencios se llenan de otra cosa. Y la tragedia es que el hombre lo nota. Lo siente en el estómago, esa sensación de que algo se está enfriando. Pero interpreta esa señal como un problema de ella. Como algo que ella le está haciendo. Cuando en realidad, es información. Es el sistema nervioso de ella comunicando que el espacio entre los dos ya no se siente como un lugar seguro para abrirse. No te digo esto para que te culpes. Te lo digo para que lo entiendas. Porque la diferencia entre un hombre que reacciona ante esa señal con más presión, con más intentos de llenar el vacío con palabras y gestos desesperados, y un hombre que se detiene, que respira, que vuelve a ser presencia en lugar de necesidad, esa diferencia lo cambia todo. No siempre en tiempo. No siempre con esa misma mujer. Pero lo cambia en ti. Y lo que cambia en ti lo cambia en todo lo que viene después. Hay hombres que aprenden esto a los 35. Hay hombres que lo aprenden a los 60. Y hay hombres que nunca lo aprenden porque siguen esperando que alguien les diga qué hacer en lugar de aprender a leer lo que ya está ocurriendo. Si llegaste hasta aquí, no eres el último tipo de hombre. Y probablemente nunca lo fuiste. Solo necesitabas un lenguaje para lo que ya intuías. Sus manos te lo dijeron. Siempre te lo dijeron. La pregunta que vale la pena hacerse ahora no es porque no lo viste antes. La pregunta es, ahora que lo ves, ¿cómo vas a estar presente de una manera diferente? Cierre. No hay una lista de pasos que seguir después de esto. No funciona así. Lo que acabas de escuchar no es una técnica. Es un cambio de perspectiva. Y los cambios de perspectiva no se aplican. Se integran. Lentamente. Con experiencia. Con atención. Si algo de lo que dije hoy resonó contigo, si hubo un momento en que pensaste, esto me pasó, esto lo viví, esto lo sentí pero no supe nombrarlo, entonces ya estás haciendo algo que la mayoría de los hombres evita: mirarte con honestidad. Sin drama. Sin autocompasión. Solo con la claridad de quien quiere entender, no justificarse. Si quieres seguir en esta conversación, suscríbete. No para recibir consejos, sino para seguir entendiendo lo que ya viviste y lo que todavía puedes vivir de otra manera. Y si tienes un momento, una historia, algo que se movió en ti mientras escuchabas, escríbelo en los comentarios. No para que yo te responda con una solución, sino porque ponerle palabras a algo que sentiste pero nunca explicaste es, en sí mismo, un acto de inteligencia emocional. Y eso ya es mucho.